Bueno, nos encontramos de nuevo en nuestra sección de Solucionando Problemas con el maestro Cristian. En esta ocasión vamos a discutir nuestro último problema de aplicación, que es de navegación. Trigonometría, muy importante para poder navegar. No lo hacen de esta manera, programan las computadoras para que hagan esos cálculos, pero sirven para estimar ángulos, medidas, rumbos y demás. En esta ocasión vamos a iniciar de nuevo con nuestro paso 1. Paso 1 es leer. Lean en sus casas, ¿listo? Yo estoy leyendo aquí en mi casa, si se escuchan cualquier ruido extraño, es la lavadora, es la pitadora, son las cosas domésticas que como adultos van a tener que hacer en algún momento. Bien, continuemos. Navegación. En un mapa, es el que ustedes pueden ver en sus hojas, espero que estén viendo, Orlando, la ciudad de Orlando, está a 178 milímetros al sur de Niagara Falls. Luego, Denver está a 273 milímetros de Orlando. Y por último, Denver está a 235 milímetros de Niagara Falls. Denver a Niagara Falls, como pues pueden ver en este gráfico, ¿listo? Y existen dos preguntas. La pregunta A, encuentra el rumbo de Denver desde Orlando y encuentra el rumbo de Denver desde Niagara Falls. Varias cosas para pensar. Primero, milímetros es una unidad muy pequeña, estamos hablando de menos del centímetro, por lo tanto no son medidas reales, son medidas sobre un mapa, por lo tanto están a escala, pero eso no nos importa, trabajamos con esa unidad de medida porque todo está en esa unidad de medida, no hay necesidad de hacer conversiones, si es que de pronto se lo han pensado. Ahora sí, paso 2, ya leímos. Paso 2, modelar. Este diagrama representa muy bien lo que está pasando. Podemos observar un triángulo con 3 vértices, en cada uno de los vértices está ubicado una ciudad y bueno, están las distancias entre esas ciudades. Es decir, pasemos entonces inmediatamente al paso número 3, extraer la información. ¿Cuál es la información que tenemos? Los lados. Tenemos los lados del triángulo, es decir, la medida de los lados del triángulo. Ahora, no pueden ver aquí A, B o C, pero que vamos a utilizar la inicial de cada ciudad. Por lo tanto, este de aquí va a ser el vértice D mayúscula, ángulo D. El de aquí va a ser el ángulo O y el ángulo N mayúscula. De manera que, ¿quién va a ser este? N minúscula, lado N minúscula, lado D minúscula y por último, lado O minúscula, como lo tenemos aquí bien organizado. Esa información hay que extraerla. Ahora, aquí mismo, cuando usted extraiga la información que ya posee, tiene que pensar, a partir de la lectura, cuál es la información que le solicitan. Como son 2 preguntas, pues van a ser 2 datos. Es decir, te estás ahorrando encontrar al menos un dato, y eso es tiempo para el examen. Por lo tanto, hay que hacerlo. Volvamos a leer, por si de pronto no lo tienes en cuenta. La pregunta A es, encuentra el rumbo de Denver desde Orlando. Hay 2 palabras importantes. El desde te dice dónde inicias, ¿listo? Y la otra ciudad te dice dónde terminas. Es decir, partes de Orlando, que es la ciudad que tenemos aquí, Orlando, y tienes que ir a Denver. Entonces, desde Orlando, trazamos la trayectoria a Niagara Falls, que no la nombran, y tienes que ir ¿hasta dónde? Hasta Denver. Cuando yo hago este movimiento, ¿qué es lo que estoy trazando? Estoy trazando una amplitud, y esa amplitud coincide con este ángulo. ¿Listo? Miren, hasta acá. Por lo tanto, en la primera pregunta, ¿qué es lo que quieren que haya? El ángulo que está aquí, es decir, lo que yo he dominado como el ángulo O. Esto es lo primero que tengo que encontrar. ¿Listo? Pongámoslo aquí. Primero que debo de encontrar. Analicemos la segunda pregunta. Dice, encuentra el rumbo de Denver desde Niagara Falls. Desde Niagara Falls. El inicio es Niagara Falls y yo necesito ir hasta Denver. Es decir, parto de Niagara Falls, hago el trayecto a la ciudad que no nombran y hago esta amplitud. Al hacer esta amplitud, ¿cuál es el ángulo que se está formando? Pues este ángulo de acá. Por lo tanto, el segundo ángulo que me piden es N. ¿Listo? Este es el segundo. Es decir, por ninguna razón me están pidiendo el ángulo que debería estar aquí en Denver. Por lo tanto, no me preocupa. Ya sé lo que tengo y lo que debo de hallar y en qué orden debo de hallarlo. Muy bien, ahora sí. Ya hicimos paso 3, ya hicimos paso 2. Ahora vamos a mi paso favorito, que es el paso 4, pensar. ¿Listo? Vamos a pensar un rato.
Si piensa bien ahora, se está ahorrando mucho tiempo de la evaluación. Paso 4, pensar. De nuevo, en el paso 4, que es puramente mental, usted ya modeló, ya extrajo la información, yo se la pongo aquí sintetizada para que la vea al tiempo. Tenemos lo que nos da el problema y lo que nos solicita el problema. Y tras de eso en orden, ¿no? El ángulo O, luego el ángulo N. Usted tiene dos herramientas matemáticas, la ley del seno y la ley del coseno, y ya las hemos estudiado y socializado. Le pregunto, si lo primero que hay que hallar es el ángulo O y solamente tiene los tres lados, ¿cuál ley le sirve? ¿Quién dijo la ley del seno? Vuelve y revise. Porque para la ley del seno, mínimo debe tener un ángulo. Mínimo, siempre, en todos los casos, mínimo debe tener un ángulo. Pero para la ley del coseno, sí existen fórmulas donde usted solo teniendo los lados puede encontrar el ángulo. Es decir, la ley del coseno es lo primero que debe utilizar. Y como usted quiere encontrar el ángulo O, tiene que plantear la fórmula para el ángulo O. Para eso puede utilizar cualquiera de las fórmulas, simplemente intercambia las letras. Es decir, le va a quedar de la siguiente manera, le queda coseno, en este caso ángulo O, igual. Siempre se inicia con el lado correspondiente a este ángulo en positivo y minúscula, es decir, O cuadrado. Menos los otros dos lados, es decir, D cuadrado menos N cuadrado. Sobre menos 2 veces la multiplicación de estos dos, es decir, D por N. Esa sería la fórmula que debería de utilizar. Bien, una vez utilicemos esa fórmula, ¿usted qué va a tener? Pues ya va a tener los tres lados y un ángulo. Es decir, ya le quedaría mucho más sencillo para hallar el otro ángulo, pues utilizar una fórmula más sencilla, una estructura más sencilla que lo hemos dialogado en clase, que sería la ley del seno. Usted ya podría aplicar cualquiera la ley del seno y le funciona. Como quiera hallar n, por ejemplo, podría utilizar esta, seno de O, que ya lo tiene, seno de O sobre O minúscula, igual, como quiera hallar n, pues seno de n mayúscula sobre n minúscula. Al aplicar esta, pues le queda muy sencillo encontrar, despejar ese ángulo n. ¿Listo? Espero que haya sido claro la explicación de cómo pensar al respecto. Bien, pueden analizar los otros problemas que hemos hecho de la ley del seno para que vean que es la forma pues correcta de pensarlo. Bien, no se impacienten, vamos a seguir entonces con el paso 5, que es resolver. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro paso 5, que sé que es el paso que más les encanta a todos, resolver. En este caso el paso 5 se tiene que partir en dos partes. Es resolver la pregunta 1, encontrar el ángulo O, y por supuesto debe haber un paso 5, parte 2, donde encontramos el ángulo N. Como lo mencionamos en nuestro paso 4, para encontrar el ángulo O, lo más indicado es aplicar la ley del coseno, en particular pues esta forma, que aquí al parecer hubo inconvenientes. Listo, ya completa. La tenemos aquí, ¿listo? Vamos a reemplazar entonces, tenemos el coseno de O, coseno del ángulo O es igual. Tenemos el lado O al cuadrado. O vale 235 milímetros, entonces 235 milímetros al cuadrado menos lo que vale el lado D, 178 milímetros al cuadrado menos el valor del lado N, 273 milímetros al cuadrado. ¿Ok? Todo este valor está dividido entre menos 2 por el valor de D, que es de nuevo 178 milímetros, por el valor de N, que son 273 milímetros. ¿Ok? Una vez usted reemplace, por favor, verifique cuáles son las operaciones que debe de hacer antes de hacerlo. Primero se recomienda resolver cada potencia, resolver esta multiplicación, luego adelantar las restas, y solamente cuando ya tengamos un valor en el numerador y un valor en el denominador, usted puede proceder a dividir. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Coseno de O es igual. De nuevo, usted tiene la facilidad de poder utilizar su calculadora. Entonces, por favor, utilícela de manera adecuada. 235 al cuadrado me dio 55.225
milímetros cuadrados. Recuerden, tiene que caer en unidades cuadradas. Menos 178 al cuadrado, que es 31.684 milímetros cuadrados, menos 273 al cuadrado, que serían 74.529 milímetros cuadrados. Bien, todo esto sobre la multiplicación de estos tres valores. Aquí hay un negativo y como los valores son positivos, pues el negativo va a sobrevivir. Entonces queda 2 por 178 por 273. Eso le va a dar 97.188 milímetros por milímetros cuadrados. Bien, ese es el paso que teníamos que realizar. Ahora bien, ya nos queda simplemente resolver las operaciones de arriba. Coseno de O va a ser igual. Comencemos. 55.225 menos 31.684 menos 74.529 para un total de menos, ojo con esto, menos 50.988, ¿qué? Todos son unidades de milímetros cuadrados, pues milímetros cuadrados, sobre el número que ya teníamos en el denominador, menos 97.188 milímetros cuadrados. Bien, lo primero que notamos es, ya por fin tenemos una división. Proceda primero a simplificar. Simplifique para que usted no tenga inconveniente. Le va a dar coseno de O igual menos por menos, más. En la división, como les he explicado, funciona la misma regla de los signos para la multiplicación. Si arriba es negativo y abajo es negativo, pues menos por menos, más. Va a dar positivo. Los negativos se van. Lo mismo pasa con las unidades de medida. Son las mismas en ambas partes. Se simplifican, desaparecen. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es esta división. Hagámosla. 50.988 dividido en 97.188. Eso les va a dar 0.5246. Recuerden dejar 4 cifras significativas. Es una buena cantidad de cifras. Bien, llegamos a este resultado. ¿Encontramos lo que necesitamos? La respuesta es no. Porque en este paso yo quiero el ángulo O, no quiero el coseno del ángulo O. Por lo tanto, debo de aplicar algo. ¿Alguien sabe qué hay que aplicar? Espero que sepamos en este momento qué es lo que hay que aplicar. Lo que hay que aplicar es la operación inversa del coseno, es decir, coseno inverso. Se aplica a ambos lados. Entonces, coseno inverso de coseno de O igual coseno inverso de este número, 0.5246. Voy a continuar, disculpen el desorden aquí. El coseno inverso, al ser una operación inversa, cancela con este coseno y de este lado izquierdo la igualdad que me queda, el ángulo O, igual al coseno inverso de esto. Recuerden en sus calculadoras, espero que estén en grados, vamos a utilizar Shift, coseno inverso, abra paréntesis, 0.5246 y igual, les va a dar 58,3586. 35, bueno, 87 porque se aproxima. Grados, ¿listo? Eso sería lo que les va a dar. Pero ¿qué les he dicho? Que cuando hayan ángulos, aproximen hasta el entero. Es decir, vamos a aproximar. O va a ser igual. 7 aproxima 8, sí lo aproxima 9. 9 aproxima al 5, sí lo aproxima 6. 6 aproxima al 3, sí lo aproxima 4. Pero el 4 no tiene la capacidad de aproximar este 58. Por lo tanto queda 58 grados. ¿Listo? Esa es la respuesta. De esta manera hemos encontrado el primer dato que necesitábamos. ¿Hemos terminado ahí? No, no hemos terminado ahí. Porque recuerden que el paso 5 tiene otra parte y es hallar el ángulo N. Entonces dejemos esto a un lado. Vamos a resolver la siguiente parte. ¿Qué se debe de hacer? Encontrar el ángulo N. ¿Qué les dije yo en el análisis que hicimos? Que es mejor ya en este punto utilizar pues la ley del seno, que es más sencilla, no requiere cuadrados, no requiere hacer grandes operaciones, simplemente es despejar. Lo primero que recomiendo, aunque ustedes lo saben, pueden insertar los datos de una vez y luego despejar, pero en particular a mí me gusta primero despejar y luego insertar los datos. Entonces, vamos a tomar ese camino. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos que despejar? Pues lo que contenga lo que queremos hallar, es n, entonces va a quedar seno de O sobre O minúscula, está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar y eso queda igual a seno de n. Es decir,
Si cambiamos para que les quede como mejor, este seno de n puede cambiar a este lado, recuerden la propiedad reflexiva de la igualdad, y queda seno de o por n, todo eso dividido entre o minúscula. ¿Listo? Ahora sí, reemplacemos. Vamos a tener seno de n igual. El seno de o. ¿O qué nos dio? Recordemos, o nos dio 58 grados. ¿Listo? Entonces va a ser el seno de 58 grados por el valor de n, que son 273 milímetros, sobre el valor de o minúscula, que son 235 milímetros. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Con su calculadora de nuevo, seno de 58. Le va a dar 0.8480. Entonces 0.8480 por 273 milímetros. Todo eso sobre 235 milímetros. Bien. Igual, ¿qué operación hay en el numerador? Es decir, la parte de arriba, multiplicación. Entonces, 0.8480 usted lo multiplica con 273. Le da 231 punto o coma 504 milímetros sobre 235 milímetros. Bien, ¿qué es esto? Estamos aquí, seno del ángulo n, seno del ángulo n. ¿Listo? Importante darle orden. Recuerde remarcar cada uno de los pasos para que sepamos dónde va. Bien, ¿qué tenemos aquí en la parte inferior? De nuevo, una división, un único número arriba, un único número abajo. Por lo tanto, simplificamos las unidades porque son iguales y nos queda simplemente realizar una operación. Voy a partir aquí para mayor orden, disculpen, y esto lo vamos a continuar en la parte superior. Entonces nos va a quedar que el seno del ángulo n va a ser igual pues, a la división de esos dos números. Tomamos 231.504 dividido en 235. Eso nos da 0,9851. 9851. Les pregunto, ¿encontramos lo que necesitamos? La respuesta es no. La respuesta es no, no lo hemos encontrado. Necesitamos el ángulo n, no el seno del ángulo n. Por lo tanto, aplicamos el seno inverso. ¿Listo? Apliquemos seno inverso en el lado izquierdo y seno inverso en el lado derecho. Muy bien, el seno inverso se cancela con este seno, solamente nos queda el ángulo n. Va a ser igual, con la calculadora de nuevo, shift, seno inverso, abra paréntesis, 0.9851, cierre paréntesis, igual, tenemos 80.0969 según la aproximación, porque después hay un 9 grados. Pero esto lo vamos a aproximar, recuerde, porque es un ángulo. El 9 aproxima al 6, sí, a 7. El 9 aproxima al 0, sí, a 1. Y por lo tanto, el 1 aproxima a 80, no lo aproxima. Por lo tanto, queda 80 grados. ¿Listo? Muy bien. Teniendo esto en cuenta, encontramos el ángulo O y el ángulo N. ¿Qué queda por decir? Pues responder a las preguntas. Lo invito a que responda a las preguntas. No todo lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, lea de nuevo. La primera pregunta, encuentra el rumbo de Denver desde Orlando. Entonces la respuesta puede ser algo como que el rumbo desde Orlando hasta Denver es de 58 grados. La respuesta a la siguiente pregunta, para que la comunique, la pregunta es, encuentra el rumbo de Denver desde Niagara Falls. Entonces, el rumbo desde Niagara Falls hasta Denver es de 80 grados. Ya con eso usted tendría, por lo tanto, el problema totalmente solucionado. Aprendizajes de esto: evaluar qué herramienta matemática le sirve dependiendo del problema, la que más fácil le salga, la que más se adecue al problema. Si usted resulta que puede utilizar cualquiera, utilice la que usted mejor maneje. Pero le recuerdo, entre utilizar la ley del coseno y la ley del seno es mucho más sencilla desde un punto de vista matemático la ley del seno. Por eso no la volvimos a utilizar. No volvimos a utilizar la ley del coseno. Nos tocó iniciar con la ley del coseno porque era obligatorio. Pero después rápidamente, como ya podíamos, pasamos a la ley del seno, que es más sencilla. Bien, pero igual hay que analizar el caso. Paso 4, pensar, es súper importante. Por favor, los invito, piensen mucho para que ahorren tiempo y después me digan que pues no tenían tiempo para hacer la evaluación, que sí hay tiempo de sobra. ¿Listo?
Chicos y chicas, muchas gracias por la atención. Nada, volviendo, incursionando aquí en los videos, lo cual está muy bien, desde pandemia no se hace, pero me parece que es chévere. Repasen, repítalo todo lo que quiera. Murillo, ahí está, le puedes dar tantas veces como desees. Un saludo para todos, para sus familias, espero que estén muy bien y muchas gracias. Listo, nos vemos el día de mañana. Se cuidan.